Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si te gusta lo que ves, dale like al video y compártelo. La planificación es importante porque nos permite identificar nuestra meta inicial. Solo el camino y el desarrollo de nuestras experiencias van a determinar el destino al cual llegaremos. Porque al final, la vida es eso que nos va sucediendo mientras hacemos otros planes. Bienvenidos una vez más a Asesorías con Carlos Luis. El día de hoy estamos llegando a ustedes gracias al trabajo, el arduo trabajo que normalmente hace nuestro equipo de producción, los que están detrás de esas pantallas que ustedes nos están viendo, detrás de esa cámara. ¿Quiénes son? Principalmente Hilario Ruiz Lazo como presidente del canal. En la dirección de tecnología, Aníbal Rodríguez. Y en los controles, el más tirano de todos, Constantino Alcalá, el que nos manda el corte y nos dice, bueno, mire, ya corta, vete, y me corre de aquí y tengo que cortar la conversación con ustedes, tengo que cortar las cosas con ustedes, pero bueno, al final somos un equipo, ¿no? También es importante decirles que hoy en día estamos llegando a ustedes gracias a nuestros patrocinantes. Nuestro patrocinante del día de hoy es el profesor Juan Armando Roll. Es profesor internacional de ajedrez, es FIDE Trainer, está dispuesto a darte todas las clases y mostrarte la manera como el ajedrez puede cambiar tu vida. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso y damos los números del profesor Juan Armando Roll Montes. Un saludo enorme. Fíjense una cosa, el día de hoy el programa estaba pensado en trabajarse como los 4 acuerdos y los 5 lenguajes del amor. Sin embargo, como ustedes saben, yo hablo más que un perdido cuando aparece. Entonces, al final del día, me dio solamente para hacer los 4 acuerdos. Dicho esto, al principio dije, bueno, vamos a quedarnos con los 4 acuerdos. Y al sí, decidí desarrollar este tema. El doctor Miguel Ruiz fue el autor de este libro. De alguna manera le quiero dar todo el crédito a lo que yo voy a hablar de él, porque lo único que hago es una interpretación en función de visualizarlo como negocio del libro de los 4 acuerdos. Este libro que está aquí lo pueden ver. Cámara 1, ¿no? Ok, aquí, cámara 1. Este libro, interesantísimo, me lo leí en 2 tardes de playa, me fui a la playa y me puse a leerlo y a tratar de entender un poco el libro. Y bueno, aquí está parte de lo desarrollado ayer. Esto fue en caso que durante nuestra acostumbrada tertulia lleguemos a necesitarlo. Bueno, ahí dejé los marcadores. Yo soy el que raya libros, el que hace anotaciones al margen. Ese soy yo. Al principio de este libro se habla, y es parte de la primera parte de toda la partición de la partitura. Yo y mis redundancias. Al inicio de esta, o como forma, o como primera parte, vamos a hablar sobre lo que este autor, el doctor Miguel Ruiz, habla sobre los 4 acuerdos y habla sobre la domesticación. Esto es previo a un preámbulo bien interesante, el cual no lo voy a decir porque sería interesante que ustedes lo vean, que ustedes lo lean. Él habla sobre la domesticación de los seres humanos. Y por allí en algún momento yo hablé también de eso de una u otra manera.
Durante esta conversación, él habla un poco sobre lo que son las actividades conscientes y las actividades inconscientes o que se desarrollan dentro del subconsciente. Haciendo yo una muy breve investigación o acercamiento, el 30% de nuestras actividades diarias son solamente la parte consciente de nuestro desarrollo normal de actividades o de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que el 70% normalmente viene por detrás del back office, lo que yo llamo el back office, la parte o lo que las personas que conversan y que entienden sobre lo que es el cerebro triuno de la parte reptil de nuestro cerebro. Y entiéndase que aquí, porque aquí cuando se habla de la parte reptil de nuestros cerebros, entonces empiezan a hablar, mira, este es reptiliano, y empieza a hacerse toda una conjugación sobre la cual no, y aclaro, no estoy hablando sobre temas de reptilianos, de alienígenas, de ovnis, de hecho les cambiaron, ahora ya no se llama ovnis, tiene otro nombre, pero ya no es ovni, que es objeto volador no identificado, ahora tiene otro nombre, otra nomenclatura y se cambió hace poco, por eso es que no se conoce mucho. Sin embargo, repito, no estoy hablando de que aquí soy reptiliano, entonces me hacen el montaje donde me aparecen los ojitos de reptil y cosas así. Nada por el estilo. El cerebro reptil es el cerebro que es el más primitivo y es el que responde a los estímulos de forma automática y de forma inconsciente. Es el cerebro que nosotros debemos de tratar de una u otra manera ir controlando o ir trabajando para que nuestras actividades diarias, ese 30%, pase a ser un 40, un 50%. No creo que se llegue al 50%, porque acuérdense que somos seres vivos y que vamos a estar trabajando siempre con base en estímulos que nos llegan y que sobre esos estímulos probablemente no tengamos todo el dominio de nuestra manera de reaccionar. Si lo tuviéramos, créame, el mundo sería total y absolutamente distinto. Como les digo, nuestros estímulos vienen dados estos estímulos vienen dados por cerebros condicionados, vamos a decirlo así, estímulos condicionados o no condicionados, vienen clasificados de esa manera. Nosotros, durante nuestro proceso de domesticación, y aquí hago una aproximación muy interesante y muy parecida a lo que habla el autor, de alguna u otra manera nos parecemos a los perros, y lo hablaba ayer con relación al estímulo condicionado de Pavlov, en el cual ayer estuvimos conversando con Saraí León, un gran abrazo, un gran saludo, Saraí, sobre unos postres que estaban buenísimos, y que ella, mientras me hablaba sobre cómo los preparaba, sobre cómo los hacía y sobre todos los ingredientes que tenía, yo estaba, y le dije, salivando como el perro de Pavlov. Entonces, nosotros estábamos en alguna manera condicionados a los estímulos condicionados, valga el acondicionamiento de la condición, va sobre ciertas situaciones sobre las que nosotros nos domesticaron. Y así como al perro, una de las formas para que tu perro se acostumbre a seguirte es agarras una salchicha, la exprimes en tu mano y sigues y caminas y dejas que tu perro te vaya lamiendo este pedacito de la mano. Cuando el perro te va lamiendo este pedacito de la mano y tú vas caminando, es muy sencillo, el perro se va a acostumbrar a estar a tu lado, un poco detrás de ti. Estímulos condicionados. La campanita de Pavlov, que hacía nada más con sonar la campanita, el perro salivaba. A nosotros nos condicionan en muchos aspectos, y dentro del escrito, por cierto, que tengo varios escritos pendientes para colocar ya no es WordPress, ya ahora se llama Jetpack. Dentro del escrito que tengo puesto, que tengo para colocar el día puede ser este fin de semana, hago esta acotación. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría
si un día laborable decides no ir al trabajo? Entonces empezarías a pensar en las distintas consecuencias de esta decisión consciente. Quizás te descuenten el día, quizás obtienes un bono, no obtienes el bono que normalmente recibes, o quizás pierdes el empleo. En este punto, detente. Estás únicamente pensando en la ausencia de estímulos positivos, como lo son las distintas recompensas que estarías perdiendo de no obedecer para lo que fuiste domesticado. Interesante, ¿no? Muy interesante. Así como entrenas a un perro así como entrenas y premias a un perro con la galleta por su comportamiento esperado, así te entrenaron para que no faltes a tu empleo. Así como al perro lo entrenaron para ser un buen can, tú fuiste entrenado para ser un empleado ejemplar. Qué interesante, ¿no? A partir de aquí yo, hago toda una disertación sobre el tema de la domesticación, pero es así. Lo hablaba también con respecto a las semillas de los bonsáis. Las semillas de los bonsáis son semillas especiales. No sé si... ¿Tú qué piensas? Habla, tranquilo. ¿Son semillas especiales, Constantino? Bueno, yo diría que sí. Sí, porque después que la mata ya está injertada, lo que nace va a nacer... chiquito. Claro. Ok. Con tratamientos, claro. Siempre tienes que estar pendiente cortando de la raíz matriz y todo eso. Perfecto. Bueno, ahora les comento. Fíjate lo que tenemos preconcebido. La realidad es que la semilla de bonsái es la misma semilla de cualquier árbol. Lo que pasa es que al bonsái empiezan, tal cual como comentaste tú, la raíz principal se corta un poco menos que las raíces periféricas y eso hace que el árbol empiece a quedar pasmado. Aparte, para poder llegar a toda la curvatura que tiene un bonsái, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a moldearlo con cierta presión por cierto tiempo y el árbol empieza a tomar la presión. Al final del día, todos nacemos iguales. Todos tenemos las mismas oportunidades. ¿Qué es lo que ocurre? Que la sociedad nos está domesticando. Nos está domesticando para precisamente llegar a este punto y convertirnos en un bonsái, que somos un adorno muy bonito en un escritorio de trabajo, pero que nos corta todo el potencial de crecer y de ser el más grande de los árboles. Eso mismo ocurre con el tema de la domesticación. Así es como nos domestican. Así es como nosotros empezamos a recibir ciertos estímulos condicionados, estímulos que al final del día terminan llevándote, por ponerte un ejemplo, a tener miedo, no de perder el bono, sino de recibir una amonestación verbal, de recibir una amonestación escrita, de recibir a un despido. Es interesantísimo cuando tú te encuentras con que toda nuestra sociedad está estimulada de la misma manera. Lo mismo, y los invito a que vean el metro de Caracas. Con el metro de Caracas, entra al metro, en Caracas, por favor, en cualquier parte del mundo, en cualquier metro, tú párate un momento y ve cómo se mueve la gente. Ve cómo se mueven como las hormigas de manera automática por el estímulo condicionado para ir al otro tren, para llegar al destino, todo está encauzado para que te comportes automáticamente. ¿A ustedes no les ha pasado que de repente van en un tramo caminando del metro de Caracas, de París, de Nueva York, el metro de Buenos Aires, que valga la acotación, el metro de Buenos Aires es el metro más antiguo de América? Entonces, una vez que tú vas por allí,
Y realmente no tiene muy buenos aires el metro de Buenos Aires, porque por ser tan antiguo el calor es bastante sofocante. Pero bueno, más allá de eso, sigues en el metro y ves cómo todos se comportan como autómatas. Pero haz algo, solamente intenta hacer algo, para que veas cómo eres disruptivo con todo el esquema y con toda la programación. Ahora, párate en el camino, ve caminando y detente. Solamente detente con una sonrisa viendo a tu alrededor. Vas a ver cómo el sistema te ataca. Cómo te dicen cosas. Cómo la gente te ve extraño. ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué te está contento? Cuando la realidad es que la naturaleza es que tienes que estar contento. Tienes que estar agradecido. Tienes que estar agradecido con el Creador. Con tu Creador, bien sea según tus creencias, bien sea Yahvé, bien sea Alá, bien sea Jehová, bien sea Dios, bien sea no sé cuántas otras deidades haya, pero el punto es que tienes que estar agradecido. Y mucha gente no lo está, porque está en su proceso autómata. ¿Cuántas veces te ha pasado, que era lo primero que iba a decir, que vas caminando, que caminas un trazo y cuando llegas a un punto dices, wow, ¿cómo llegué yo aquí? No recuerdo qué pasó desde el último momento en que recuerdo hasta aquí. Porque caminaste como un autómata, fuiste un zombie por unos minutos. Te llevaste por esa domesticación, por ese cerebro reptiliano, por ese cerebro reptil, con el cual tú sencillamente respondiste a estímulos de manera automática. Tu cerebro no procesó, trabajó fue tu consciente no procesó nada. Esas cosas pasan y es parte de la domesticación, programación o entrenamiento con el cual nosotros estamos viviendo hoy en día. Yo te invito a que empieces a ser un poco más consciente de tus procesos, que empieces a ser un poco más consciente del tema de tu vida, porque mucha gente se levanta, se cepilla los dientes, a veces no se cepillan los dientes, sino que toman café antes de cepillarse, van al baño, se bañan, al trabajo, trabajan, regresan, la familia, los hijos. Mucha gente, por ejemplo, y esto solamente es un ejemplo, mucha gente come 3 veces al día, sin tener hambre, pero comen, porque están condicionados a que, oye, si no como a las 12 a la 1 me muero de hambre, me da dolor de cabeza. Mucha gente no puede ir al baño si no toma el café, si no se fuma un cigarro. Es la domesticación que muchas veces te ha dado la sociedad o que te das tú mismo. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Primera asesoría del día de hoy antes de ir al corte. La primera asesoría es: vuélvete lo menos domesticado posible y verás cómo tus actividades disruptivas van a cambiar los resultados que realmente tienes. Muévete, aunque suene trillado, de esa zona de confort. Más adelante vamos a empezar a ver los 4 acuerdos y vamos a ver un poco cómo vamos a aplicar los 4 acuerdos a los negocios. Saludos cordiales. Buenas. Miren, estaba justo en este momento comiéndome un pedacito de pan dulce que me trajo mi amigo Hilario. Muy delicioso. Verdad que está bueno. Y estoy viendo el teléfono, anotando, y en eso me doy cuenta que se estaba acabando la canción. Y digo, le hago señas a Constantino, mire, ¿qué pasó ya? Me dice, sí, yo, ajá. Entonces, bueno, la realidad era que había ido un momentico al baño
a peinarme porque me sentí un poco despeinado. Entonces, bueno, les comento los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Estamos hablando sobre este libro. Este libro me lo recomendó precisamente Juan Rol, el profesor de ajedrez, y uno de los patrocinantes del programa. Yo no lo había leído. Es un libro que ya tiene unos cuantos años en el mercado, o de publicado, pero yo no lo había leído. Me lo entregó, me lo recomendó, y por ahí me lo regalaron. Entonces, de cuando yo en una ocasión estaba comentando de esto, después me llegaron con el libro, toma, aquí tienes tu regalo. Y bueno, bienvenido sea el regalo. Lo leí en 2 tardes, dos tardes de playa. Delicioso la lectura. A mí me gusta mucho ir a la playa y leer, escribo mucho la planificación de la semana, todas estas cosas. Miguel Ruiz, hoy vamos a hablar, ahorita, en esta segunda parte vamos a hablar sobre los 2 primeros acuerdos. Ser impecable con la palabra y no tomar nada personal. Tengo que meterle un poquito al acelerador porque estamos a 25 minutos de programa. Entonces hay que meterle un poquito del acelerador, lo logré decir a esto. Primero, ser impecable con la palabra. ¿Qué trata ser impecable con la palabra? Vamos a hablar primero qué es ser impecable. Impecable viene del latín impecatus. In es sin y pecatus es pecado, sin pecado. Vamos a entender que la palabra es una herramienta muy poderosa, muy poderosa. Hablaba yo o comentaba yo algo que leí en la Biblia, y que hay que entender que el poder de la palabra es tan ilimitado que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la palabra. Entender, y voy a hablar como lo escribí textualmente, entender que lo que entra por la boca pasa por la garganta y luego al estómago para ser aprovechado al máximo por el cuerpo. Y por último, ser desechado en un lugar aparte. Eso es una cosa. Pero comprender que lo que sale de la boca es infinitamente más poderoso, y eso no es que nutre o destruye el cuerpo. Eso nutre o destruye el alma, y por ende es mucho más importante. Entonces, ser impecable con la palabra es usar tu palabra de manera constructiva, de manera que pueda ayudar a una persona a crecer, siempre y cuando la persona así lo quiera o lo acepte. Muchas personas aceptan lo negativo. Muchas personas aceptan que la palabra venga negativa, pero lo positivo no. A lo positivo se rechazan. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y voy a poner un ejemplo. Yo creo que fue 2013, hace ya unos 20 años más o menos. 10 años. Hace como 12 años yo tuve un sobrepeso. No fue un problema, sencillamente estaba gordo. Tenía 25 kilos de peso no, de sobrepeso, y eso, al final, cuando yo me di cuenta, dije, bueno, vamos a tomar cartas en el asunto, y empecé a hacer una dieta de comer saludable, de comer tranquilamente, todo esto. Una vez que bajé de peso, llegué a bajar, no llegué a los 30 kilos, fueron 30 kilos de sobrepeso. No llegué a bajar a los 25 kilos, no llegué a bajar a los 30 kilos, sino llegué a bajar 25 kilos. Cuando yo llego a 25 kilos, evidentemente la cara se te transforma. Y el cuerpo, y evidentemente la ropa que tenía, te quedaba así bailando. ¿Qué ocurre? Llegando, la gente cuando me veía, lo primero que me decía era, ¿qué te pasó? ¿Estás enfermo? ¿Te sientes mal?
No, y entonces yo, no, más bien estoy del carajo, estoy de pinga, me siento con más energía, me siento más saludable. No, pero ya, no puedes bajar más. Te ves feo, te ves mal. Hasta aquí puedes estar, o sea, no debes bajar más. Es más, si puedes subir un poco más, mejor. Yo ya va, pero es que todavía ni siquiera he llegado al peso ideal, según los nutricionistas. No, pero no puedes. Te ves mal, te ves enfermo. Pareciera que estuvieses enfermo. Al final yo tuve en ese momento tanta estructura, tanta convencimiento y había llegado a mi acuerdo interno que no permitía que esas palabras pudiesen llegar a afectarme y afectar el acuerdo interno que yo tenía conmigo mismo. Eso mismo debes hacer tú. Primero, enfocarte en tener tu propio acuerdo y que sea un acuerdo sólido. Y segundo, tener el filtro, así como hablé en el programa de las influencias, de las personas influyentes, que como es el liderazgo, de las personas líderes. Asimismo tienes que tener tú tu propio escudo, tu propio paraguas para que estas cosas no te afecten. Y el escudo y la palabra se llama tu propio acuerdo interno. Porque ¿qué hubiese pasado si yo hubiese aceptado eso como un acuerdo? Si me veo mal, hubiese vuelto a la gordura. Acuérdense que nadie quiere estar solo en su miseria. Eso es importante. Entonces, la palabra es poderosa y cada quien, como lo digo yo mucho, cada quien ve la vida a través de sus propios filtros. Y sus propios filtros son sus propias experiencias. Y a nadie le gusta que otro cambie para mejor, porque implica que, me está afectando. Bueno, no a nadie, no a todo el mundo. Mejor, prefiero cambiar el empleo de la palabra. No a todo el mundo le gusta que la gente mejore. La gente se siente bien con su status quo. Entonces, bueno, dicho eso, tengo que ponerme los lentes para ver cómo vamos de tiempo. 31 minutos, vamos bien. Es importante decir que cuando le dices algo a alguien, lo puedes herir. Debes entender que al final esa palabra hiriente, ese daño que estás haciendo, sencillamente es un boomerang que regresa a ti. ¿Y por qué regresa a ti? Simple. Regresa a ti porque viene transformado en el resentimiento, viene transformado en el rencor, viene transformado en tantas cosas dañinas que la persona, ya tú le dijiste eso, te lanza sus propios venenos y entramos en un círculo vicioso en el cual nos estamos lanzando constantemente venenos. Eso tenemos que trabajar para que eso no sea así. Tenemos que trabajar para empezar a trabajar, a transformar esas cosas malas en cosas constructivas. ¿Qué pasa si nos volvemos a ver como las dos caras de la moneda? Tienes la cara mala y mucha gente se ve mucho es lo malo. Pero ¿por qué no te enfocas en lo bueno? ¿Por qué no te enfocas en lo que tienes que agradecer? En lo que tienes que agradecer de esa persona. Lo mismo pasa en los negocios. Y aquí viene la asesoría, o una de las primeras asesorías de esta sección, de esta segunda parte. ¿Qué pasa si tú en vez de vender desde lo negativo, empiezas a vender desde lo positivo? ¿Qué pasa si tú empiezas a vender y a hacer tu negocio en vez de conversar con la persona a la que le estás vendiendo sobre sus problemas? Mira, no tienes más este problema, no tienes más este problema. Empiezas a hablarle y le cambias el cassette y le dices, mira, a partir de aquí tienes todas estas ventajas. Con este sistema tienes todas estas ventajas. Tienes todo este software. Tienes todo este incremento en tu productividad. Cambia totalmente tu esquema de negocio. Y asimismo tienes que cambiarlo a nivel
de organización, a nivel de empresa. ¿Por qué? Porque a nivel de empresa, si tú no cambias internamente, que todo el mundo esté enfocado en lo negativo, sencillamente tu empresa va a estar estancada. ¿Por qué? Y esto, yo tengo unas experiencias con esto interesantísimas. Una de las empresas que yo audito, o auditaba mejor dicho, era interesante, y yo en una ocasión se lo hablé con el CEO de la compañía. Le dije, mira, aquí lo que pasa es que básicamente todo el mundo se está tirando la burra para el monte, todo el mundo se echa la burra para el monte. ¿Qué quiero decir esto para las personas que están fuera de Venezuela? Bueno, mira, en vez de fortalecerse como equipo y tratar de evitar que la estampida que viene nosotros podamos hacer un escudo y aguantarlo todo, no. Yo me echo para acá, me voy para el monte, me aparto del camino y aparto mi burra, que no me vean. Lo mismo pasa en esa organización, y eso seguramente pasa en otras organizaciones que probablemente me estés viendo, que en vez de pensar en construir, piensan en, bueno, ojalá que le descubran a este lo malo para que en esta reunión el regaño sea para allá y no para acá. Ojalá que, bueno, tú ves que le arman el zaperoco, el zafarrancho, el peo a un compañero tuyo, y tú dices, oh, menos mal. Bueno, ya. El peo del día fue para él, no para mí. Cónchale, vale. En vez de tratar de alinearse y de entender cuáles son las distintas actividades que pueden estar determinadas a un posible error, y tratar de presentarlas y solucionarlas antes de que venga toda esa montaña de regaños. Pero eso viene también por parte del jefe, por parte del líder o por parte del gerente. Cuando un gerente te trabaja en función de el regaño, del castigo y no del mejoramiento, ahí tienes problemas, porque todo el mundo va a tratar de defenderse echando la burra para el monte. Segunda parte segunda asesoría de esta parte, trata de llegar a eso, trata de tener en tu organización una cultura constructiva que permita que si alguien comete un error, compañero, mire, aquí está mi error, cometí un error, ¿me pueden ayudar a solucionarlo? ¿Cómo hago? O me comprometo a que esto no vuelva a ocurrir. Creo que eso es importante. Segundo acuerdo, no tomes nada personal. Cuando te digo que no tomes nada personal, es porque en ocasiones, muchas veces los regaños y las actividades vienen como algo que te ataca personalmente. Es que tú eres un bruto, ¿vale? ¿Tú eres bruto o qué te pasa? No piensas. No. Entonces, bueno, eso lo está diciendo esa persona. Vuelvo y repito, desde su miseria, desde su podredumbre. ¿Qué pasa cuando tú te tomas eso personal? Esa arenita se convierte en una montaña. Se convierte en una enorme montaña de mierda en la que te ves metido. Una enorme montaña de podredumbre. Porque empiezas, como lo dije anteriormente, en el círculo vicioso. Entonces, ¿qué pasa si tú entiendes que esa persona que te está diciendo, tú eres como bruto, tú no piensas? Tú le dices, mira, bueno, la realidad es que sí pienso. Los errores se cometen. Es más, les voy a dar un ejemplo que me pasó. En una ocasión, bueno, de hecho, en la única ocasión en la cual a mí me despiden luego de la pandemia. Termina la pandemia y la empresa empieza a reactivar operaciones. Habían reuniones para todos los directores. Y esa
en una de las reuniones dicen, se van a ir incorporando todas las áreas de manera paulatina. La última área que se va a incorporar es auditoría. ¿Oíste, Carlos, el director de auditoría? Lo entiendo, no hay ningún problema porque no, lo que no quiero es estorbar, más bien. Y le dije, él dice, el presidente dice, nosotros les vamos a ir llamando para que ustedes se incorporen. Pasó el tiempo y yo veo que se están incorporando todos. Se incorporó se incorporó aquel. A mí no me han llamado. Hola, fulano, ¿cómo estás? Mira, yo veo que se están incorporando todos y tú dijiste que nos iba a... Me parece muy triste la manera como has actuado. Bueno, ok, pero vamos a hablar. Y nos fuimos a hablar. Él empieza el discurso diciéndome, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te desapareciste? Le dije, porque tú dijiste que no nos ibas a llamar, que nos ibas a llamar para incorporarnos, que nosotros estuviésemos tranquilos, que nos ibas a avisar. Yo he estado en contacto con los demás directores, he desarrollado toda una matriz de riesgo, aquí tengo el trabajo, no lo quiero ver. Bueno, ok, chévere. Y él me empieza a decir, a decirme un montonón de cosas que yo me quedé así, yo decía, pero ¿de qué está hablando? Entre las cosas que me dijo, para que tengan una idea, es que tú a mí no me llamaste ni siquiera para saber cómo estaba yo, si yo estaba bien o si yo estaba mal. Cuando él me dice eso, ahí yo llego al punto donde le dije, discúlpame, fulano de tal, yo te voy a hacer una pregunta. Esta situación y este despido, yo lo acepto, no hay problema, pero este despido es realmente por algo profesional o es por algo personal. Cuando le dije así, no, es profesional. Ok, porque es que yo lo que quiero saber es si cuando nos veamos en la calle, que seguramente algún día nos vamos a ver, nos vamos a saludar con ex compañeros de trabajo, no, porque para mí el hecho de que tú me digas que ni siquiera te llamé para preguntarte cómo estabas, tú dijiste que no te llamáramos, pero yo te respeto todo eso. Pero está bien, entonces no es nada personal. No, ok. Y aquí vamos a la tercera asesoría de esta sección. Yo les dije que esta sección iba a ser esto. Y esta tercera asesoría viene con el tercer acuerdo, justo antes de irnos al corte. Este tercer acuerdo, o mejor dicho, esta tercera asesoría pide las aclaratorias en el momento en que se necesiten. Incluso, a mí me despide el vicepresidente y el presidente me dijo, mira, Carlos Luis, cuando yo me voy, me vengo a despedir, me votaron, no tengo ningún problema en decirlo. Y él me dice, Carlos Luis, mis respetos, tú eres un señor y un caballero donde se pare. Así me lo dijo. Y yo, no, tranquilo. ¿Qué pasó? Ese vicepresidente estaba lleno de mierda. Y él quería volcar toda su mierda hacia mí. Cuando yo le hice y le pedí la aclaratoria, ¿esto es personal o es un tema profesional? Él no, y se paró, me dio la mano. Es profesional, pero totalmente nervioso. Quedó en evidencia que el que estaba lleno de mierda era él. Mis saludos por si me llegas a ver. Entonces, con esto se cierra la tercera parte. Saludos cordiales. Buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Miren, tercera parte. Y creo que es tercera y última. Déjenme ver cuánto me queda. Sí, tercera y última. Con 3 partes estamos bien para este programa. Tengo que recordarles, para mí es muy importante recordarles que hoy estamos aquí sentados con ustedes gracias a el profesor de ajedrez
Juan Armando Roll, maestro internacional de ajedrez, FIDE, certificado como FIDE Trainer. Ha dado clases a nivel nacional e internacional, ha estado trabajando en Hong Kong, ha trabajado en Jamaica, Trinidad y Tobago, en Hong Kong a niveles de infantil, a niveles escolares, ha dado clases de ajedrez en Jamaica y en Trinidad y Tobago, lo ha hecho a nivel olímpico profesional, donde ha entrenado a los equipos nacionales de Trinidad y Tobago y de Jamaica. En el de Jamaica, este equipo logró avanzar más allá de las expectativas que tenía, en parte por las contribuciones que Juan dio. Juan está dispuesto para trabajar contigo, para ayudarte a mejorar tu nivel de ajedrez, bien sea a nivel amateur o bien sea a nivel profesional. Está dispuesto también y puede dar clases a nivel internacional online. Está también dispuesto a hacer eventos y demás competiciones que puedan estar asociadas o demás organizaciones que puedan estar interesadas en sus servicios. A Juan lo pueden contactar por el teléfono 0412-018-3713, 0412-018-3713 y por el 0412-995-4319. Todos más 58. Contáctenlo, que Juan nos puede ayudar no solo a nivel de tener la disciplina de ajedrez, sino también en ver el ajedrez como una filosofía de vida. Contáctenlo. Regresando aquí a nuestro programa, estamos trabajando con los 4 acuerdos. Ya hablamos de los 2 primeros acuerdos. El primer acuerdo es sencillamente el primer acuerdo es sé impecable con la palabra. El segundo acuerdo es no te tomes nada personal. Y en el tercer acuerdo les hablaba, pide las aclaratorias. Le puse el ejemplo. Siempre pide aclaratorias. ¿Por qué? Porque el tercer acuerdo es no hagas suposiciones. Una de las cosas que más daño hace es hacer suposiciones. Y al hacer suposiciones empiezas a entrar probablemente en romper el primer acuerdo, que es ser impecable con la palabra, porque la suposición te lleva a hablar cosas sobre las cuales tú no estás 100% seguro. Y si no estás 100% seguro, ¿por qué lo dices? ¿O por qué lo asumes así? Muchas veces se conversa a nivel profesional con las suposiciones de la otra persona. Y entonces, trabajando, empiezas a responder, o mejor dicho, empiezas a escuchar para responder y no escuchar para entender. Porque mientras estás escuchando, estás sencillamente haciendo una cantidad de suposiciones que lo que estás planteándote es la respuesta a lo que supones que está diciendo la otra persona. No estás teniendo una escucha activa 100%. Les voy a poner un ejemplo, solamente un ejercicio, para que vean lo interesante que es el escuchar para comprender. Simple. Vamos a imaginar que ustedes, de aquel lado de la pantalla, vamos a imaginar que son el chofer de un autobús. Ese autobús va con un viaje de 200 kilómetros. En los primeros 20 kilómetros se montan 40 personas. Estas 40 personas que se montan en los siguientes 30 kilómetros, bajan 30 personas de las 60 que se montaron. Luego suben en el kilómetro 60, 80 personas a ese autobús. Es un autobús inmenso. Suben las 80 personas y en el kilómetro 110 de esas 80 personas se bajan 30 personas. Vamos sacando cuenta, ¿no? En el kilómetro 150 se bajan 30 personas más, pero se suben 50. En el kilómetro 190 se bajan 60 personas y se suben 30 personas más. Y en el kilómetro 200 yo llego y te hago esta pregunta. ¿Cuánto calza el chofer? Miren,
Se perdió Constantino y probablemente tú también. Entonces, ¿qué pasa? El chofer calza lo que tú calces. Porque al inicio de la narrativa yo te dije, imagínate que tú eres el chofer. ¿Qué ocurre? Empezaste a escuchar y a tratar de procesar para responder. Y no, Constantino está muerto de la risa. Y no, empezaste a hacer suposiciones sobre la pregunta que yo te iba a hacer. Empezaste a suponer una cantidad de escenarios sobre la pregunta que yo te iba a hacer. Y luego, cuando te hago la pregunta, te diste cuenta que todas tus suposiciones son falsas o fueron falsas. Eso mismo te ocurre a ti en un proceso de negociación, o en un proceso de trabajo, o en un proceso empresarial. No hagas suposiciones, pregunta las cosas. Hay gente, por ejemplo, que me dice, no, yo no contrato personas que viven en los valles del Tuy, porque siempre van a llegar tarde. Mira, mi experiencia es que las personas que viven en los valles del Tuy son los que llegan más temprano. Son las personas que llegan más temprano y que le echan más bola al trabajo. Esa es mi experiencia. Pero yo no puedo suponer que yo voy a contratar a alguien de los Valles del Tuy. Los Valles del Tuy es una provincia de Caracas, para los que están fuera. Yo no voy a imaginar que yo voy a contratar a alguien de los Valles del Tuy y ese va a llegar siempre temprano y va a ser bueno. No, tengo que preguntar, mira, ¿tienes en tu planificación llegar a tiempo? Sí. ¿Tienes experiencia llegando a tiempo? Sí. Chévere. Ya de ahí en adelante yo aclaré y no supuse. No hice una suposición. Lo mismo es con todo. Por último, cuarto acuerdo. Haz siempre lo máximo que tú puedas. Ojo, lo máximo que tú puedas. Y esto es importante decirlo. No es que hagas más de lo que puedas o menos. Si haces más de lo que puedes, realmente vas a tener un gasto excesivo de energía. Y probablemente no llegues al máximo resultado, al máximo rendimiento. Y lo máximo que puedas hacer hoy no va a ser lo mismo de lo máximo que puedas hacer mañana o lo máximo que pudiste haber hecho ayer. La realidad es que somos seres vivos, seres humanos, y no todo el tiempo vamos a tener 100% de las mismas capacidades, porque estamos afectados, bien sea por el proceso de domesticación o bien sea por estímulos externos que nos pueden afectar. Te recomiendo, en este sentido, piensa, hice lo máximo realmente en este día de trabajo, en este día de negociaciones, hice lo máximo, sí, perfecto, sigo adelante. No hice lo máximo en este día de negociaciones. Bueno, ¿qué me pasó? Hago un proceso de retrospección, de introspección, y veo en qué puedo mejorar sin recriminarme. Porque si empiezo a decir, es que soy un flojo, chico, es que de verdad, coño, ¿qué bolas tengo yo? Porque yo me puse a hacer eso. ¿Qué es lo que ocurre? Estoy violando otra vez el primer acuerdo. No estoy siendo impecable con la palabra. Y estoy siendo, o estoy dejando de ser impecable con la palabra, con la persona más importante en mi vida, que soy yo. Cambia el mensaje con el que tú te estás domesticando, primordialmente. Cambia el mensaje con el que tú estás trabajando para ti, primordialmente. Y vas a ver cómo siempre vas a poder llegar a hacer lo máximo que puedas. Te voy a leer, ya para cerrar esta tercera parte, esta parte que textualmente la dice el libro. La historia de Forrest Gump es un buen ejemplo. No tenía grandes ideas, pero actuaba. Era feliz porque lo hacía al máximo, porque hacía lo máximo que podía en todo lo que emprendía. Recibió importantes recompensas que no había esperado. Emprender la acción es estar vivo, es arriesgarse a salir y expresar tu sueño. Esto no significa que se lo impongas a los demás, porque todo el mundo tiene derecho a expresar su propio sueño. Hace poco conversaba con alguien
y me decía, mira, no entiendo esta situación, no entiendo por qué esta persona, si tiene la oportunidad de ser exitoso de manera como emprendedor, acompañando el resultado de la operación, esta persona me dijo que no, que él lo que quiere es trabajar en un horario de 8 a 5 y tener 15 y último. Tener su paga mensual o quincenal. Yo le dije las palabras textuales. Coño, chamo, qué de pinga. Qué de pinga, porque él sabe lo que quiere. Él no quiere más rollo. Él no quiere los rollos que tú y yo tenemos, le decía yo. Él no quiere estar en estos peos en los que tú y yo estamos. Qué de pinga, mi pana. Y él, bueno, sí, es verdad, pero cónchale, no lo entiendo. No, es que no tengo que entenderlo. Lo tengo es que aceptar. Porque es su vida. Porque es su decisión. Porque es su sueño. Entonces, dicho esto, cuando les estoy hablando de que hagas lo máximo que puedas, viene la asesoría de este momento. Y son varias. Asesoría número 1. No te excedas gastando energías, haciendo más de lo máximo que puedes hacer. Porque allí entras en la curva del declive hacia la ineficiencia. 1. Segunda razón, porque allí puedes estar sacrificando vida. Y no solo tu vida, sino la vida de tus allegados, porque es el tiempo que no estás con ellos. Y nadie en su lecho de muerte se arrepiente de no haber estado más tiempo en la oficina. Segunda asesoría del día de esta sección. Es la tercera asesoría. Esto está lleno de este programa es una joyita. Tercera asesoría de esta sección. Cuando hagas lo máximo que puedas y no logres el resultado, no te recrimines porque romperás el primer acuerdo. Examínate. Revisa objetivamente, pero no te recrimines, no te hables mal. No te hables mal a ti mismo, no le hables mal a la persona más importante de tu vida, porque esa persona eres tú. Dicho esto, para mí fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Tengo que recordarles que hoy estuvimos con ustedes gracias a Juan Armando Roll, maestro internacional de ajedrez, profesor internacional de ajedrez, FIDE Trainer, certificado como FIDE Trainer, fue profesor de ajedrez en Hong Kong, Jamaica y Trinidad y Tobago, calificado para dar clases de ajedrez online en cualquier parte del mundo y clases de ajedrez presencial aquí en Venezuela. Lo pueden contactar por los teléfonos 412-0412, 018-3713 en Venezuela, 0412-995-4319 en Venezuela. Si estás fuera de Venezuela y lo quieres contactar, solamente quita el 0 y pon +58. Para mí fue un placer. Planificamos nuestra meta antes de la grabación de este programa. Los cambios se generaron durante el desarrollo de toda esta grabación. La meta final solo la conocerás tú. Yo te entrego este testigo que se llama conocimiento, para que desarrolles esta gran, bella y enorme carrera que se llama tu vida. Soy Carlos Luis Rodríguez y esto fue Asesorías con Carlos Luis. Saludos cordiales. Ya que te gustó el programa, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. También puedes visitarnos por asranhogardeemprendedores.com y allí vas a poder ver toda la programación que tenemos para ti.